Buenas tardes, en el video número 20 vamos a tratar el tema de análisis de la varianza y pruebas post-op. Bien, en el análisis de la varianza se utiliza de manera amplia en el análisis de datos derivados de experimentos para cumplir con dos objetivos, los cuales son 1. Estimar y probar hipótesis considerando las varianzas de las muestras, y 2. Estimar y probar hipótesis considerando las medidas de las muestras. Este procedimiento es una extensión de la prueba T de dos muestras, y la hipótesis nula para esta prueba estadística es que las medias de 3 o más grupos son iguales. En esta prueba se necesita de una variable categórica y de una variable numérica. Bien, análisis de la varianza. La prueba estadística se realiza con el estadístico F de Fisher. Hipótesis nula: no existe diferencias entre los grupos evaluados. Hipótesis alterna: existen diferencias entre los grupos evaluados. Bien, vamos a ir de frente a nuestro documento de Word para ver qué es lo que nos pide. Y dice comparar el peso promedio al nacimiento entre las 4 ciudades. Aquí tenemos Arequipa, Tacna, Puno, Cusco. Bien, vamos a ir a nuestro documento, a nuestro SPS, y nos vamos a ir a analizar, comparar medias, y vamos a elegir la prueba ANOVA de un factor. Bien, en lista de pendientes vamos a pasar el peso del recién nacido, y en factor vamos a pasar la procedencia. Y vamos a poner aceptar. En opciones vamos a marcar descriptivos, pruebas de homogeneidad de las varianzas, y vamos a continuar y aceptar. Bien, aquí tenemos las tablitas. Vamos a copiar esta tabla de aquí, como en todos los otros ejercicios, para ayudarnos a copiar, y pasamos los valores a esta tabla. Bien, vemos que aquí en Arequipa el número es 50, la media es 64.20, la desviación típica 451,563 y el error típico 63,856. Bien, una vez que hemos pasado todos los datos, vamos a volver a nuestro SPS para comparar cada una de las ciudades, digamos Tacna, Cusco, Cusco, Arequipa. Nos vamos a ir a analizar, a comparar medias, a la prueba ANOVA nuevamente, y nos vamos a ir a POSOC y vamos a seleccionar Turkey y Turkey B, y vamos a poner continuar y aceptar. Bien, y aquí nos va a generar otro cuadrito. De igual manera lo vamos a copiar y lo vamos a pasar a nuestro documento de Word para poder trasladar los valores de manera más rápida, como ya lo tenemos aquí. Una vez que hemos pasado los datos, para poder ver las diferencias, nos vamos a dar cuenta porque en el SPS lo marca con asteriscos. Por ejemplo, vemos que en Tacna no hay diferencias, pero sin embargo en Puno, que tiene el asterisco, sí existen diferencias. En Cusco también existen diferencias, en Arequipa no existen diferencias. Hay varias maneras, hay 3 formas de poder darnos cuenta de las diferencias, pero esta es una de ellas. Bien, ahora una vez que ya tenemos todos los datos, vamos a pasar a lo que es la interpretación. La tenemos aquí. A un margen de error del 5% se concluye que existen diferencias significativas entre los pesos promedios al nacimiento en las siguientes ciudades. Peso promedio en Arequipa, 3.464.20 gramos, difiere al peso promedio en Puno. El peso promedio en Arequipa difiere al peso promedio en Cusco. El peso promedio en Tacna difiere al peso promedio en Puno. El peso promedio en Tacna difiere al peso promedio en Cusco. Cabe destacar que se han formado dos grupos referente a los pesos promedios, siendo el grupo 1 conformado por las ciudades de Puno y Cusco y el segundo grupo conformado por las ciudades de Puno y Cusco. Bien, eso sería todo. Gracias.